Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Un saludo cordial para todos. Hoy vamos a conocer sobre el área de teorías de la comunicación y su eje temático es la historia de la comunicación. Vamos a conocer cómo era antes la comunicación, cómo era en la edad antigua, en la edad media y cómo llega la imprenta, ¿no? Vamos a empezar. El inicio de la comunicación se llevó a cabo cuando los primeros habitantes humanos de la Tierra empezaron a utilizar el lenguaje con el propósito de ¿qué? De transmitir mensajes. Por ello la historia de la comunicación es inseparable, dice, de la historia de la humanidad. Porque la comunicación aparece junto con los humanos y aparece más antes la comunicación y después los humanos. Por ello, científicamente eh, era denominado, dice, a estos grupos de personas, para no confundir, como Homo sapiens, que era para diferenciar de otros grupos humanos que convivieron con nosotros hasta antes de 30.000 años. La comunicación es la cualidad. También es que sirve para transmitir información en distintos grados de complejidad. Y esta comunicación nace de dos o más seres. Durante aquellos años o tiempos, estas personas, hombres primitivos, se comunicaban con gritos, silbidos, gestos y señas, ¿no ve? Así se comunicaban los hombres primitivos durante aquellos tiempos. Entonces ahora vamos a conocer cómo era el origen de la comunicación. De acuerdo a los científicos, ellos mencionan que la principal herramienta de la comunicación es el lenguaje, que ha surgido hace unos 600.000 años. El nacimiento del lenguaje ha sido en África, en país de África, que ha sido la cuna, dice, la cuna de la humanidad. Por eso la comunicación se remonta a los primeros tiempos de los hombres, donde ellos utilizaban lenguajes arcaicos, ¿ya? Después llega la civilización. Los primeros civilizaciones que se trasladaron de oral a los escritos se situaron en el Medio Oriental alrededor de 4.000 años antes de Cristo. Ahora vamos a pasar sobre la comunicación en la antigüedad. ¿Cómo era la comunicación en la edad antigua? Durante la edad antigua no existía el lenguaje oral. Los hombres primitivos se comunicaban entre sí a través de los gruñidos, como estamos mencionando, los gruñidos, los gestos, las señas, y por ello estas antiguas culturas de lo que estamos hablando tenían diferentes formas de comunicación. Y la cuna de la edad antigua
comienza con los países de Egipcio y la región mesopotámica. Y ha habido la mejora de la evolución, comunicación entre los mismos hombres de su sociedad o su comunidad, a donde pertenecían, ¿no? Ellos pertenecían, más que todo, a poblaciones, y por ello estas poblaciones con la comunicación ya iba mejorando, ¿no? Entonces vamos a seguir de que las personas en estos tiempos, en la edad antigua, se comunicaban con el humo. El humo era una herramienta para ubicarla, y este humo era una señal de peligro que era usado para ubicarlas, dónde están, dónde se ubican, ¿no ves? Y había también, después del humo, había otra herramienta también que le ha servido, es la paloma, que le conocían como el mensajero. Llevaba mensajes a pueblos, a comunidades, y para recibir la respuesta también traía la paloma el mensaje. Después del mensaje está también la corneta, que anunciaba el peligro, la señal peligrosa. Eso anunciaba la corneta durante estos tiempos. Vamos a seguir. Luego de la corneta está el papiro, que era muy importante ya en esta historia, que ha marcado de que básicamente era para plasmar los mensajes ya a papel. Ellos ya le podían plasmar a papel. Y llega en aquí la Edad Media. La Edad Media llega, y en aquí pasa que durante la Edad Media se crea o aparece la escritura. Entonces la historia de la humanidad comenzó como tal con la creación y desarrollo de la escritura. Y estas escrituras eran grabadas en tablillas, cilindros de arcilla. En eso fueron grabados. Que era esencialmente todo esto, era pictográfica, ¿no? Era sumamente pictográfica. A partir desde el origen, la escritura se iría desarrollando, perfeccionando en el transcurso de los siglos, y gracias a la invención de la escritura pudo también que la historia podamos conocer cómo era durante aquellos tiempos, y es gracias a la escritura conocemos cómo fue, y hoy estamos transmitiendo eso, ¿no? También en la Edad Media ha habido unos comienzos que han marcado la historia, donde podemos conocer la caída de la parte occidental de Roma. Provocó una gran crisis de la comunicación, donde la Edad Antigua a esto se le conocía como una gran etapa, Y entonces, en esta Edad Media, la Iglesia católica en Occidente y ortodoxa en Oriente fueron los más grandes promotoras de distintas formas de comunicación pública, que eran caracterizado
por su contenido simbólico. Entonces la iglesia era muy importante durante estos tiempos. Y gracias a la iglesia también la comunicación ha evolucionado bastante. En el tiempo de Edad Media, podemos señalar que la mayor parte de la población o las comunidades eran analfabetos, por lo que la imagen y la palabra hablada eran los principales. Pero si una persona en aquellos tiempos, el quien sabía escribir y leer, fácilmente podía estar en el poder o ocupar un cargo de la población, ¿no? Entonces, ¿cómo se enviaban los mensajes durante estos tiempos? ¿Cómo se enviaban? Las noticias que salían actualmente durante aquellos tiempos le comunicaban a la población a través de la palabra escrita. Con la escritura nomás se les comunicaba a ellos. Entonces la Edad Media comprende el fin de la era antigua. En el siglo V hasta el Renacimiento en el siglo XIV, donde la lectoescritura es un acontecimiento dominado solo por pocos, donde la lectura solamente en aquellos tiempos podían adquirir solamente los sacerdotes, los miembros que pertenecían a aparato administrativo del Estado y algunos miembros de la realeza durante aquellos tiempos. Entonces, la comunicación oral, básicamente en estos tiempos, se daba con la predicación. Con la predicación se daba la comunicación oral. Así ha empezado. Podemos ver la comunicación de la iglesia. Está el sermón. Después se daba también la comunicación con los cánticos. Y la comunicación visual se podía observar en el arte, donde pintaban en esos tiempos esas personas, y el que no podía leer ni escribir, de la imagen lo interpretaba y entendía todo lo que podía suceder en esos tiempos. Desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo X, las civilizaciones de la Edad Media eran casi en su totalidad analfabetos. No sabían leer, no sabían escribir, no entendían nada. Pero en la actualidad todos ya saben leer. Y el monopolio de la cultura y de la comunicación se convirtieron en las armas más poderosas de control y sumisión. Se convirtieron en armas más poderosas, ¿no? Entonces la escritura y ya llega aquí que estamos hablando la imprenta. Después de la Edad Media llega la imprenta. Por eso vamos a conocer la imprenta. ¿Cómo ha surgido? ¿Quién fue el inventor de la imprenta? Bueno, la imprenta fue inventado por Johannes Gutenberg. Él nació en Maguncia,
en el año 1400 y murió en el mismo país de Maguncia en el año de 1468, donde en los años de 1436 y 1450 se sabe con seguridad que Gutenberg construyó un aparato que permitía fundir las letras metálicas satisfactoriamente. Y sería en el año 1455 cuando Gutenberg se inauguraría la industria editorial con la Biblia. Aquí estamos manejando la Biblia. Fue el primero que fue inventado y creado por Gutenberg. Entonces, y esto llegó pues a países de Italia, Roma, y sería en el año 1464 cuando en Francia emplean la técnica y posteriormente en Oxford en el año de 1479. Ya, con el sistema de lo que estamos llamando Gutenberg, las letras se fundían por separados en metal y esto se componía formando palabras en bastidores que le extendían durante esos tiempos, bastidores de madera, y después se entintaba todo el contenido y se apretaba contra el papel o el pergamino y las letras ya salían. Otra consecuencia donde estábamos viendo, los chinos tenían muchas ganas de inventar, igual que Gutenberg, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque su lengua de los chinos pues está compuesta en millares de ideogramas o palabras, símbolos. No era como el de la Biblia durante esos tiempos que se estaba imprimiendo. Entonces el primer libro fue la Biblia. El primer libro, hasta actualidad debemos saber que la Biblia es el primer libro de todo el mundo, se puede decir, y que se completó en Maguncia en agosto del año 1456 con una cantidad de páginas de 634 páginas. Con 634 páginas se ha completado, de tamaño folio, con el texto a doble columna. La actualidad sigue con doble columna. Fue con doble columna y después ya se crearon libros y había mucha competencia ya durante esos tiempos, y donde la imprenta, después de la creación de la Biblia, se ha establecido en los países de Italia, Suiza, Francia. Después está el país de Holanda, España, Hungría, Inglaterra, Suiza, Rusia y Norteamérica, que estima que hacia el año de 1500 en el año 1500 la imprenta
había llegado ya a los 300 ciudades. 300 ciudades ya habían impreso, donde en 1700, de los 1700 imprentas, ya habían un total de 40.000 ediciones ejemplares, principalmente de materiales religiosos. Y la mayoría, cuando se imprimía estos textos, estos libros en estos países, la mayoría de los que compraban libros eran personas que de los nobles fueron quienes han adquirido el texto, los cleros, después están los abogados y también algunas personas que ya se estaban superando y querían ser más expertos y tener un conocimiento más avanzado. Y por eso estas personas adquirían los textos. Y por lo general se imprimían en latín. Todo en latín se imprimía. Por ello la importancia de la imprenta en la historia. Después, para poder imprimir desde estos tiempos, solo se imprimían por encargo. Si tú no encargabas a esas personas que te lo podían imprimir, una Biblia, un ejemplo, esas personas no te lo podían imprimir. Pero cuando tú podías decirles que quiero una Biblia o 2 Biblias, esas personas tranquilamente te lo podían imprimir y entregártelo un texto. ¿No ves? Eso es lo que dicen ellos. Y después de la previa, ya había la libertad para imprimir muchos libros. Ya era autorizado. Muchos libros de distintas temáticas. Y este círculo se abrió con el paso de los años. Y hasta hoy la imprenta sigue. Y hay muchos textos que podemos observar, los textos de diferentes textos. Y ha habido una evolución de la imprenta hasta la actualidad. Por ello, entonces, para ya terminar esta exposición, podemos decir una pregunta para plantearnos. ¿Qué es la comunicación? Entonces, nos señala el autor Manuel Vázquez Montalbán que la comunicación es un proceso de transmisión y recepción de ideas, de información y de los mensajes. Eso es lo que nos dice Manuel Vázquez Montalbán. Ya por terminar, vamos a conocer la definición de la imprenta. Entonces, ¿qué es la imprenta? La imprenta sirve para producir libros, revistas, panfletos, folletos, telas, prendas de vestir y muchos otros objetos dotados de textos e imágenes de manera masiva. Pero Gutenberg en su texto señala que la imprenta, él define como que la imprenta es una plancha de impresión, dice, en la que sujeta unos tipos de móviles las letras, a los que se les aplica la tinta sobre un papel. Eso dice Gutenberg. Y manteniendo así múltiples copias rápidamente. Eso dice Gutenberg.
Entonces, podemos preguntarnos también cómo llega a nuestro país, Bolivia, la imprenta. La imprenta llega en forma definida y permanente porque es contemporáneo de la Constitución, llega en la Constitución de la República del año 1825 y después, más tarde, llegó a Santa Cruz de la Sierra, donde en los años 1864, bajo el gobierno del general José María Hacha. Para concluir, la imprenta para Antonio Checa Godoy es un factor decisivo para la publicidad y también la imprenta posibilita la rápida difusión de las ideas. Muchas gracias a todos y sigamos adelante con la comunicación. Y Dios siempre les bendiga y guíe en todo momento.